Hace muchos años, en una época en que las mujeres rara vez ocupaban puestos de poder, existió una líder extraordinaria, Bertha Benz. Sí, su apellido suena familiar porque su esposo, Carl Benz, inventó el automóvil. Pero lo que la historia no siempre cuenta es que sin Bertha, el automóvil nunca habría llegado a las calles. En 1888, cuando nadie confiaba en la invención de su esposo, Bertha decidió hacer algo impensable. Tomó el automóvil sin decirle nada a Carl y condujo más de 100 kilómetros con sus hijos, convirtiéndose en la primera persona en la historia en realizar un viaje en automóvil. No solo demostró que la máquina funcionaba, sino que en el camino resolvió problemas mecánicos, limpió el motor con una horquilla y convenció a los incrédulos de que la idea de su esposo tenía futuro. Pero Bertha no era solo una mujer con determinación. Era una estratega, una visionaria y una líder nata. Ella no buscaba reconocimiento, solo quería asegurarse de que una gran idea no se quedara guardada en un taller por falta de confianza. Me encanta esta historia porque el liderazgo no siempre se trata de ser el rostro visible del éxito. Se trata de empujar las ideas, de creer cuando otros dudan y de abrir caminos para quienes vienen después. Y eso me lleva a la invitada de hoy, Denise Montiel. Denise es una de esas líderes que han dejado huella en la vida de muchas personas, incluyendo la mía. Con una carrera impresionante en la banca, pasó de ser secretaria a liderar una de las sucursales más exitosas de El Salvador, pero más allá de sus logros, lo que la hace especial es su visión, su capacidad de guiar equipos bajo presión y su profundo compromiso con el crecimiento de los demás. Así como Bertha Benz no se conformó con un futuro incierto, Denise nunca esperó que las oportunidades llegaran a ella, simplemente las creó y hoy vamos a descubrir su historia. Bienvenidos a The Leadership Code, el podcast donde exploramos el arte de la ciencia del liderazgo en un mundo que no deja de evolucionar. Mi nombre es José Navarro y hoy tengo un episodio súper especial porque vamos a conocer a una mujer que encarna el verdadero significado del liderazgo. Alguien que fue mi primera jefa en el ámbito profesional y quien me dio mi primera oportunidad de trabajo. Ella es Denise Montiel y, como le digo de cariño, Niña Denise. Ella no solo era una ejecutiva bancaria con una trayectoria impresionante, es una líder que ha demostrado una y otra vez que el liderazgo no se trata solo de resultados, sino de impacto, de inspiración y de construir equipos que trascienden. Su historia comienza en Guatemala, donde nació en una familia extraordinaria. Su padre, el doctor Rafael Montiel Hedges, fue el primer neonatólogo de su país y su madre, Alma Sonia Viesca de Montiel, crió con amor y determinación a 10 hijos. Denise aprendió desde pequeña el valor del esfuerzo, la disciplina y la excelencia. Estudió educación preprimaria en el Colegio Alemán y la primaria en el Colegio Austriaco de Guatemala y la secundaria y bachillerato en el Colegio Alfredo Nobel de Guatemala. El título de licenciada en Administración de Empresas lo obtuvo en la Universidad Panamericana de El Salvador. Su carrera la llevó de la industria aeronáutica a TACA International, luego a la banca en El Salvador, donde construyó un legado que aún resuena. Pasó 15 años en el Banco Cuscatlán, escalando posiciones desde secretaria hasta ejecutiva de créditos, demostrando que el trabajo duro y la visión estratégica abren puertas. Luego asumió el reto de liderar la agencia del Banco Salvadoreño en Aguachapán, donde durante otros 15 años transformó su equipo en una de las sucursales más exitosas del país. Bajo su liderazgo, su agencia no solo alcanzó números sobresalientes, sino que se convirtió en un referente de rentabilidad, servicio y excelencia. Fue galardonada como la mejor sucursal integral de El Salvador, obtuvo el segundo lugar en el prestigioso concurso CUN a nivel centroamericano y se mantuvo constantemente en el top 10 de 60 sucursales.
Pero más allá de los premios, Denise dejó una marca imborrable en cada persona con la que trabajó, impulsando el crecimiento de sus equipos y construyendo relaciones basadas en confianza y liderazgo auténtico. Hoy tenemos el privilegio de escuchar su historia, su visión sobre lo que realmente significa liderar y las lecciones que ha aprendido a lo largo del camino. Así que acompáñenme para una conversación llena de sabiduría, energía y aprendizajes que seguramente nos inspirarán. Niña Denise, bienvenida a The Leadership Code. ¿Cómo está? Buenas tardes, José Manuel. Muchas gracias por haberme invitado y pues reconocer todo eso que usted dice ahí tan bonito a mí hoy. De veras que lo atesoro mucho. También quiero felicitarlo por ese su libro, que me imagino que está muy bonito y solo estoy esperando que le dé una edición para poderlo leer, y yo sé que será un éxito hoy y se lo deseo. Muchas gracias. Bueno, para mí este episodio significa mucho porque usted me dio mi primer trabajo formal. Yo estaba a la espera de mi primer hijo allá por el 2004 y todo era nuevo para mí. Don Héctor, Néstor, Tere, Norita, todos ellos me enseñaron mucho. Y recuerdo que me decían, mire, aquí hay hora de entrada, pero no de salida. Y me moría porque en aquel entonces yo era muy activo jugando básquetbol. Y ya no poder ir a jugar por las tardes era bien frustrante para mí. Y esa fue básicamente mi motivación para hacer algunos cambios de colectores, no sé si se acuerdan. El cierre de caja, la bodega o la bóveda, el cajero automático, todo fue para que al final pudiera ir a jugar. Y lo logramos. Ya después de cerrar, me acuerdo que a veces salíamos tipo 8, 9, 10 de la noche. Después de hacer esos cambios, empezamos a salir tipo 6 de la tarde, ya después 5 de la tarde. Todavía veíamos el sol al salir y ver ese cambio y lo feliz que eran todos en irse temprano fue uno de mis logros más satisfactorios. Así que gracias por darme esa oportunidad, Yanis, y de haber sido parte de haberme dejado ser parte de la familia del Banco Salvadoreño. Bueno, quizás antes de comenzar con alguna de las preguntas, algo que le quería preguntar, y esto es más como a título personal, ¿cuál es su recuerdo más feliz de su niñez? Fíjese que mi niñez fue muy feliz, bendito sea Dios. Mi papá, a pesar de ser una persona tan ocupada, porque era un doctor, un pediatra, ¿verdad? Sí. Y con 10 hijos, pues fíjese que él nos sacaba, cuando él podía, casi todos los fines de semana, nos sacaba a conocer Guatemala. Él tenía un microbús, y como éramos tantos, ¿verdad? Ahí cabíamos en el microbús, y tenía su lancha, íbamos al lado de Atitlán, donde es un lugar muy lindo, pero yo sí disfruté mucho con mi infancia con mi papá. O sea que llenaban básicamente el equipo de fútbol en ese microbús. Vale, así éramos, fíjese, tantas vivencias que tenemos, hasta que una vez que se nos fue la lancha en un barranco y mi papá ya casi se iba al barranco, fuimos al río Sarstún, allá por Belice, y mire, dos lugares tan lindos que conocimos con él, que yo, como le digo, conozco casi toda Guatemala con mi papá, gracias a Dios. Se nota que usted creció bajo obviamente una familia grande, como usted me comentaba, ¿verdad? Pero también su papá fue pionero en su campo. ¿Cómo influyó su crianza a llegar a ser la líder que llegó a ser ahí en Ahuachapán, en el banco? Bueno, pues fíjese que realmente, ahí le digo, mi personaje favorito siempre ha sido mi querido padre, el doctor Rafael Montiel. Como usted dijo, el primer neonatólogo de Guatemala. Él me inspiró, ¿sabe qué?, a estar actualizada en el campo donde yo quería superarme. Él siempre estaba estudiando todo lo nuevo en su campo, y ese es uno de los pilares del liderazgo, el conocimiento, el empaparse de todo lo nuevo, el de no quedarse estancado en una misma cosa, sino surgir a nivel nuevos horizontes, ¿verdad? Sí. Mi padre llegó a recibir la Orden del Quetzal que dan en Guatemala a todos los personajes destacados en su ramo. Wow. Entonces, como le digo, la tenacidad de él de saber más y más me inspiró mucho. A él le debo mucho. Oye, ¿qué es lo más increíble? Yo creo que debe ser bonito
tener siempre esos ejemplos bien cercanos, ¿verdad? Yo creo que no todos a veces tenemos esa oportunidad de tener a alguien dentro de la familia que sea destacado en en varias carreras, ¿verdad? Pero en el caso de él, pues creo que se nota que tuvo una influencia muy grande en usted. Y ahora, algo que le quería preguntar es, teniendo ese ejemplo de su papá, ¿siempre tenía usted en mente que quería liderar o hubo algún momento específico dentro de su carrera que dijo, yo estoy hecha para esto? ¿O cómo fue ese proceso de llegar a un liderazgo como el que tuvo? Bueno, lo de líder se me dio con el tiempo, no desde el principio. Me fui dando cuenta cómo lideraban mis jefes en aquel entonces, ¿verdad? Y les hacía falta mucha empatía hacia su personal. Y entonces yo empecé a destacarme en varias áreas. Digamos que empecé con el Banco Cuscatlán y ahí me tenía que vender porque un líder también se vende. No puede quedarse estancado y tiene que decir, mire, aquí estoy yo soy, ¿verdad? Así que en mi trabajo con las personas, pues me hizo hacerme una idea de cómo quería yo ser liderazgo. Así es. Okay. Ahora, yo sé que cuando uno entra a la parte de liderazgo, yo creo que por la experiencia que yo he tenido, sé que hay una base que se tiene que tener antes, ¿verdad? O por lo menos empezar a ver ejemplos y tener ciertas experiencias que lo van moviendo hacia esa área de servicio, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que ser líder es un acto de servicio también. Sí. En su primer trabajo en TACA, por lo que entiendo, tuvo una experiencia bastante bonita, bastante increíble. Me imagino que muy exigente, ¿verdad? Conociendo TACA en ese momento. Pero, ¿qué fue lo que aprendió en ese entorno de mucha exigencia que le sirvió posteriormente para llevarlo al mundo de la banca? Ok. Pero mire, TACA fue uno de mis mejores empleos, si no el mejor. TACA era un excelente patrón. Con ellos conocí un mundo muy diferente y lo mejor es que trabajaba con personas casi de mi mismo nivel económico y cultural. Y todos ellos estaban dispuestos a dar el 100% para la empresa, porque ahí en TACA, como le digo, entrábamos, como le dije a usted, entrábamos a una hora, pero no sabíamos cuándo salíamos. Sí, sí. Ahí trabajábamos sábados, domingos, descansábamos un día, entre semana, no sabíamos cuándo, ¿verdad? Sí. Pero todos trabajábamos tan unidos, con un mismo fin, que los pasajeros estuvieran muy satisfechos, fíjese, y con el servicio que nosotros les dábamos, ¿verdad? Y eso fue lo que me sirvió en mi trabajo en el banco. El cliente debe irse bien atendido para que seamos referencia de boca en boca, y tiene que ser todo el equipo el que trabaje en un buen engranaje. Dice que hace poco hablé con Tere y algo que me comentaba, algo que acaba de mencionar, es que algo que admiraba mucho en usted, de que a veces el banco era un caos. Yo me acuerdo que yo estaba atrás de las cajeras, pero en el piso donde se mantienen los clientes, lleno, vea que medio mundo quejándose por algo y pidiendo, no sé, que le solucionaran los problemas. Y algo que Tere me mencionó es de que algo que admiraba mucho en usted era esa tenacidad que tenía con los clientes también, esa vocación de servicio, que ya sea con un vaso de agua, con un cafecito, ¿verdad? Y siempre tratando de ayudarles a todos. Y yo creo que viene mucho de eso que acaba de mencionar, de esa etapa de TACA, donde usted creo que aprendió esa parte de servicio hacia los clientes. Correcto, sí. Así es. Fíjese que yo casi siempre he estado en atención al público. Ajá. Entonces yo creo que ya tengo un máster en atención al público, ¿verdad? Sí. Y pues me gusta atender bien a la gente. Sí. Las señoras que estaban embarazadas decían, mire señora, venga a sentarse aquí. Y tenía un niño y va a llorar el niño. ¿Para qué va a estar llorando ahí quitándole con paciencia a la gente? Decía yo, no, venga señora, mejor aquí. Y esas son cosas que no toda la gente tiene, que les cuesta a muchas personas, ¿verdad? Cierto.
Y entonces sí, todo eso me ha servido bastante. Yo creo que no tenía como muy desarrollada esa mentalidad de liderazgo en ese entonces, pero sí me acuerdo mucho de sus acciones, ¿verdad? Sus palabras, de consejo. Y hoy que yo lo estoy viviendo con mi equipo, créame que recuerdo con mucho cariño esa etapa, de verla usted como ejemplo, cómo dirigía todo un equipo con diferentes personalidades, diferentes tipos de actitudes. Y aunque uno a veces no, quizás no esté prestando como 100% atención, pero se le queda algo a uno y eso es algo que sí lo recuerdo siempre. Ahora, hablando ya en cuanto a dirigir una agencia bancaria durante 15 años, que imagino que ha sido un reto gigantesco, para usted, Nianis, ¿cuál fue el mayor reto que enfrentó y cómo lo pudo superar en ese entonces? Bueno, mi primer reto fue que yo llegaba de un banco muy dinámico, como era el Banco Cuscatlán, a un banco salvadoreño que estaba evolucionando, sí, ¿verdad? Y el personal precisamente de esa agencia no estaba motivado ni disciplinado, cada quien hacía lo que quería, se había creado un gran desorden. Y sabe que con el tiempo fui creando entre el personal una mística de trabajo que no habían tenido. Los que se actualizaron, se quedaron. Los que ya no les gustó eso, pues renunciaron o tuvieron que ser desvinculados, ¿verdad? Sí. Consideré el cambio de trabajo del Banco Cuscatlán, que era tan buen trabajador, al Banco Salvadoreño, porque uno no puede quedarse estancado en el mismo puesto durante mucho tiempo. Imagínense que yo hubiera estado de secretaria 15 años, entonces no, yo tenía que superarme. Y esa es otra cosa del líder, que se tiene que superar el líder. Entonces dije yo, ya es tiempo de cambiar, pero para hacer algo más grande. Y gracias a Dios lo logré. Me quedé en el Banco Salvadoreño de jefe y pude arreglar las cosas. ¿Y ya entró en esa posición usted, ya de gerente para la sucursal? Sí, sí, es que eso era, mire, el día que yo tenía que irme a trabajar al Banco Salvadoreño, pues mi casa, la calle de mi casa es para abajo, ¿verdad? Sí. Entonces, para la izquierda estaba el Cuscatlán y para la derecha estaba el Salvadoreño. Sí, en el Cuscatlán me dijeron, aquí le esperamos. Pero como en el Salvadoreño también me dijeron, aquí le esperamos. Pero y yo lo que quería era hacer algo más, pues, sí, porque no me quería quedar estancada en un solo puesto. Sí. Entonces, ni modo, con todo el dolor de mi corazón, pero me fui para El Salvador. Y ahí tuve muy buena acogida, gracias a Dios. Ahora, me imagino que en ese entonces, creo que como cualquier persona que empieza un nuevo proyecto, de dirigir un equipo tan grande, que es máxima presión, pero ¿cómo lograba usted motivar a ese equipo? Como usted menciona, que un equipo desmotivado, que le faltaba tal vez un poco de disciplina en ciertas cosas. ¿Cómo logró motivar a ese equipo cuando tal vez, porque me imagino que en algún momento alguien, a pesar de que estaba haciendo el intento, tal vez decían, quiero tirar la toalla, o eso no, es muy difícil, ¿verdad? Pero ¿cómo lograba mantenerlos motivados a ellos? Bueno, mire, por lo menos en las ventas, el más grande motivador de un equipo de ventas es el dinero. Así que las metas deberían hacerse para poder duplicar o triplicar el sueldo. Entonces yo a ellos los motivaba diciéndoles, mire, venda tantos productos de esto porque le van a pagar esto y usted va a poder pagar su casa, va a poder su carro, sus hijos, el colegio y todo. Entonces, y yo salía también de la sucursal, no me quedaba en mi oficina. Nos íbamos a los cantones allá en Aguachapán, íbamos casa por casa y me llevaba a una de las ejecutivas o a dos para que vieran ellos cómo era que se tenía que trabajar. Y en aquellos tiempos que no había mucha seguridad, pues sí, me costó, ¿verdad? Sí. Pero como yo era la jefa, tenía que dar el ejemplo definitivamente. Me recuerdo que el banco contrató una vez una anunciadora, ¿ves? Entonces nos íbamos detrás del anunciador entregando brochures y con las ejecutivas de ventas. No me importaba el sol, ni el polvo, ni el hambre.
íbamos sudando la camiseta y eso es otra cosa que tiene el líder, que tiene que sudar la camiseta realmente y dar el ejemplo, porque si no da el líder el ejemplo, el equipo se pierde. Sí, yo creo que Roxana en un momento creo que me contó esa historia de que algo que admiraba mucho en usted era eso, que ahí andaba usted con ella. No solo era un puesto de oficina ahí sentadita bajo el aire, sino que ahí andaba con ella. Y quizás esto me lleva a la siguiente parte de manejar todo un equipo. ¿Qué considera usted que fue esa receta mágica? ¿Cree usted que fue eso, de liderar con el ejemplo, de andar ahí con ellas, o había algo más en cuanto a estrategias para mantener su equipo en la cima por todos los premios que ganó y ese reconocimiento que tuvo la agencia de Huachapán como de las 10 mejores en todo el país? Sí, fíjese que, bueno, lideraba con el ejemplo, en primer lugar, ¿verdad? Y tenía empatía por ellos también, sí. Tanto con mi equipo, con el banco para el que yo trabajaba, porque ellos eran los que me estaban dando a mí de comer, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces, pues sí, siempre les decía yo, mire, tienen que superarse aquí, ¿verdad? Y tienen que hacer más, un poquito más, caminen un poquito más. No lo que siempre han caminado, caminen un poquito más y van a ver los resultados, sí. Realmente, ¿verdad? Sí. Así es. Muchas veces, y bueno, de hecho hace poco hablé, mi último episodio habla acerca del fracaso y cómo llevarlo, ¿verdad? Porque creo que es bien difícil quizás asumir cuando uno falla en algo, ¿verdad? Y a mí me ha pasado muchas veces que no he logrado tal vez ciertos objetivos, pero durante su experiencia tuvo alguna decisión o algún momento difícil que en su momento pareció un reto, un revés, pero que luego tal vez se convirtió en una lección valiosa para usted. No sé si tendrá algún ejemplo que quisiera compartir. Pues mire, hay tantos ejemplos de los que uno puede tomar nota, ¿verdad? Para no volverlos a hacer ni nada. Uno fue querer yo que la gente se integrara más, que diera más de sí desde un principio, pero no, uno tiene que ir evolucionando paso a paso con mucha gente, porque no todos van a la misma velocidad que uno, sí, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que más me costó. Bueno, mire, en un lugar así como un banco, uno tiene que aprender de los clientes, porque ahí tiene que conocer al cliente. Uno de los retos de un líder es conocer al cliente, conocer el personal con que está trabajando, ¿verdad? Conocer sus productos, las ventajas y las desventajas de todo eso. Así que todo eso lo tiene que tener un líder, definitivamente. Ok. Ahora, yo sé que a lo largo de los años el banco ha cambiado mucho, la banca aquí en el país, pero algo que sí me llamó mucho la atención es todo el éxito que tuvo usted como gerente de la sucursal en Huachapán. ¿Cómo logró adaptarse y mantenerse relevante en un mundo financiero que constantemente estaba cambiando, a veces con tecnologías? Yo me acuerdo que cuando yo estuve allá, que era un nuevo sistema y que nuevas computadoras y que todo era como bien cambiante por las nuevas tecnologías que venían saliendo. Entonces, ¿cómo logró adaptarse usted a esos cambios? El cambio de un banco a otro no fue nada fácil para mí. En ese entonces fue de salvadoreño a HSBC, ¿verdad? Bueno, de primero que estaba en Cuscatlán. Ajá, cierto, después sí. Pasé al salvadoreño. En el Cuscatlán tenía yo toda la tecnología a mi mano. Yo tenía mi computadora, la gerente por lo menos tenía su computadora, sí. Y todos los colaboradores también. Pero en el banco salvadoreño la gerente no tenía ni computadora. ¿Y cómo así? Porque se la hacía todo la secretaria, que era la Anita. Ella hacía todo. Entonces yo me sentía como que con los brazos cerrados, decía, ¿qué voy a hacer yo aquí si no tengo computadora, no tengo medios electrónicos para poder trabajar, ¿verdad? Ajá. Entonces, como le digo, no fue fácil de uno, porque cada uno tiene una cultura diferente. Pero en sí cada banco dio entrenamientos y una imagen clara de qué era lo que esperaban de cada uno de nosotros. Lo mismo se lo bajé yo al personal. Les aclaré qué era lo que esperaba yo de cada uno de ellos, ¿verdad? Porque si no llegaban a las metas, pues
definitivamente no podíamos estar en el equipo, en armonía. Uno de los bancos muy ordenados en que estuve fue HSBC. Ajá. Y ese logo, usted sabe que se le metió hasta en el tuétano a la población. A cada ratito que HSBC, HSBC. Sí, de acuerdo. La vivienda fue con su casita, pues para estarle diciendo a la gente, mira, es que la casita no es una caricatura, sino que así es el logo de la vivienda. Pues era un reto que teníamos que superar porque cada logo teníamos que superarlo, también cada nombre. Fíjese, primero era salvadoreño, luego fue HSBC y luego fue la vivienda. Fueron 3 cambios drásticos, porque cada banco, como usted dice, era diferente. ¿Y cómo? Porque yo entiendo que obviamente los liderazgos de esos diferentes bancos pues vienen de diferentes países. ¿Cómo manejó usted esos cambios? Tanto de liderazgo de parte de ellos, de los nuevos dueños, y cómo se adaptó a eso para seguir manteniendo el equipo de Huachapán siempre en la cima. Siempre nos bajaba información y esa información yo se la tenía que bajar a mi personal. Entonces yo tenía que estarle diciendo a ellos que cada cambio que iba a hacer que lo teníamos que superar y que no nos podíamos quedar en el camino. Y pues más que todo al principio era tecnológico el cambio. Imagínese usted, yo ahí en el Banco Cuscatlán trabajaba con máquina de escribir eléctrica. De un día a otro nos dieron una computadora. Entonces nosotros tuvimos que aprender de un día a otro la computadora. Entonces fue un cambio bastante drástico, pero lo superamos. Igual en el Banco Salvadoreño, pues yo tenía que darle el ejemplo a todos que podíamos y que teníamos que seguir adelante, sí. Definitivamente. Yo me acuerdo que hace años en mi trabajo, algo que nos decía un cliente era, vamos a lanzar X cosa, y los primeros que teníamos que sacarnos 10 en esos cursos y pasarlos con nota alta éramos nosotros, porque después que pasaba, nuestro equipo venía, nos preguntaban y si nosotros no sabíamos, nos veíamos mal. Entonces yo creo que ahí viene, creo que mucho el ejemplo que usted está comentando de siempre esa parte de que un líder tiene que ir por delante, de ahí dar el ejemplo en asumir esos roles, aprender nuevas tecnologías, nuevos procesos para que después el equipo se sienta seguro de que también el líder está acompañando. Así que me parece perfecto. Ahora, hoy en día muchas empresas hablan de liderazgo basado en valores. ¿Cuáles fueron los valores fundamentales que guiaron su liderazgo, Nieves? Ok, bueno, mire, los valores de liderazgo siempre fueron la empatía, que es fundamental para mí, la responsabilidad. La humildad es otra, la honestidad, la imparcialidad y por sobre todo la constancia, porque uno tiene que ser constante en todo lo que hace. La visión, la resilición y la comunicación, que es tan importante para un líder, para que un líder pueda comunicarse con su equipo. La comunicación clara y precisa y a tiempo. Yo tenía reuniones con mi personal una vez a la semana y 2 era necesario comunicarles algo porque yo tenía que mantenerlos informados y ellos también me tenían que decir qué les estaba pasando, que por qué no hacían esta meta, que por qué no hacían esta otra, que si estaban enfermos, que si no estaban enfermos, que cómo podía ayudarnos. Eso fue. Más de lo mismo que después de la pausa. Ahora vamos a cambiar un poquito el tema sobre mujeres en el liderazgo y algo que hasta hace poco estaba haciendo recapacitación. Creo que en mi vida profesional muchas de las personas que me han ayudado a crecer a mí han sido mujeres.
creo que son las que más me han sacado el jugo, más me han puesto como a tener esos desafíos que de verdad me hacen crecer. También he tenido jefes hombres, ¿verdad? Que también han hecho lo mismo, pero yo creo que por mi trayectoria he tenido la suerte de tener más líderes mujeres en mi camino que hombres. Ahora, sabemos que en la banca y el mundo financiero históricamente pues está dominado por hombres, pero sí me gustaría preguntarle cómo fue su experiencia como mujer líder en ese entorno. Creo que el machismo, ¿verdad? En esos años era muchísimo más fuerte que hoy. Así es. Bueno, mire, en mi trabajo como jefe de sucursal, la mayoría eran mujeres, las jefes de sucursal. Sí. Y la jefe de los jefes también era mujer. Todos los demás ya casi eran hombres. Pero yo creo que las mujeres tenemos más carisma que los hombres y más empatía, que son necesarios en todo momento, ¿verdad? Sí. En mi distrito 3, que era el donde yo estaba, de 8 mujeres, digamos, 1 era hombre. Pero porque yo creo que somos más empáticas. Yo todos los días enfrentaba retos como mujer, en un mundo machista, como dice usted, y en un pueblo es peor todavía, porque creen que las mujeres somos de menos. Entonces, si está un hombre hablándoles, entonces le creen más al hombre que a la mujer, ¿verdad? Pero no es así. Somos capaces de oír, entender, y más empáticas que los hombres, como le digo. Sí. Pero yo siempre he respetado la opinión de los hombres, ¿verdad? Así que por eso me he llevado siempre. Así es. Perfecto. Ahora, ¿alguna vez enfrentó quizás desafíos específicos por ser mujer en el mundo corporativo y cómo los logró superar, Yanis? Bueno, mire, realmente retos como mujer no enfrenté en mi ámbito que tenía yo corporativo, ¿verdad? Y yo les diría a las mujeres que un consejo para que tengan un buen liderazgo sería que se empapen de todo lo nuevo, ¿verdad? Que estén al día, que luchen, que sean empáticas y adquieran conocimientos, porque eso es ya un as debajo de la mano, definitivamente. Sí. Bien, Yanis, y con ese punto, hoy en día se habla mucho y en mi trabajo lo vemos, que a veces, por ejemplo, una mujer tiene como el 90% de las cualidades para ocupar un puesto y aún así no aplica, versus un hombre que tal vez cumple con el 50, 60% y ahí va. Creo que somos más aventados en ese sentido. Pero algo que estoy aprendiendo de usted, de que en su momento usted creo que tenía bien firme esa decisión de decir, no, es que yo quiero crecer, no quiero estar toda la vida en el Banco Patlán, sino que quiero hacer algo diferente. ¿Qué fue que usted tuviera esa mentalidad, a diferencia de esas historias que se escuchan, que a las mujeres les cuesta dar ese siguiente paso, por muy preparadas que estén? Pero fíjese que yo siempre he tenido la idea que las mujeres podemos hacer muchas cosas realmente. No es que sea tan feminista, ¿verdad? Pero yo sé que nosotros damos mucho, aunque este mundo, digamos, es de hombres, porque los hombres pueden ir solos a las 12 de la noche, salir de su trabajo a las 12 de la noche, y las mujeres que no, y que se pueden quedar en la carretera en un accidente o algo. Ahí. Pues sí. Pero sí, las mujeres sí tenemos capacidad, y hay unas que somos mucho más capaces que muchos hombres, definitivamente. ¿Y qué cree usted que influye en eso? Digamos, en su caso, ¿cree que fue su papá que vio como ese ejemplo de superación, de siempre optar por cosas nuevas? Sí, fíjese que mi papá fue mi primer ejemplo. Okay. Y yo tuve una jefe muy singular, que era jefe de agencias, la licenciada de Nasser. Sí. Que con esa señora yo aprendí también mucho de cómo es que es un liderazgo, sí. Definitivamente. Esa señora sí no se llevaba nada por las ramas, todo era real, así es. Bueno, vamos a tener que entrevistar a la licenciada de Nasser. Sí, así es, se lo recomiendo. Ahora, ya para ir quizás cerrando, cuando usted mira hacia atrás en su carrera,
¿cuál considera usted que fue su mayor contribución como líder? Bueno, mi mayor contribución como líder, que todavía se acuerda de mí, es mi personal. Sí, Se acuerdan con de mucho mí cariño. ahí en Aguachapán y incluso en San Salvador, que es en algunos departamentos. Como usted también, que fue uno de mis mejores colaboradores, ¿verdad? Yo siempre le tuve mucho cariño y le tengo todavía. Gracias. Y también tengo contacto con las personas que siempre dieron el 100% de ellos. Como usted me dice, Roxana, Teresita, todas ellas, pues siempre están conmigo. Me recuerdan como su ejemplo, fíjese. Incluso mis clientes todavía me mandan mensajes y de buenos días, imagínense. Así es que eso es mi legado. Las respectivas oraciones en la mañana. Cabal, así es. Está bien, está bien. Ahora, Denise, si usted pudiera regresar y darle un consejo a Denise, empezando allá, digamos, en sus años 20, ¿qué le diría usted a ella? Bueno, yo le diría, Denise, no te rindas. El camino es largo y duro, pero tienes que superarlo. El camino del liderazgo no es fácil, pero ten fe y tenacidad. Y pues pídele a Dios fuerzas e inspiración. Eso es lo que le diría. ¿Y Dios tiene una presencia fuerte en usted ahorita? Dios, ¿Sí? así es. Todos los días, a todas horas, siempre. Ahora que usted está disfrutando de su jubilación, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le hace falta del trabajo? ¿Qué es lo que más extraña? Bueno, lo que más extraño ahora es esos clientes que siempre llegaban a la sucursal y les daba su cafecito, un tecito, y me contaban, había una señora que me contaba todas las historias de Aguachapán, por eso yo supe mucho de Aguachapán, por ella, ¿verdad? Siempre también extraño a mis mejores colaboradores, siempre los que llegaban a sus metas y me hacían más llevadero el diario vivir. A ellos los extraño muchísimo. Bueno, espero que nos estén escuchando ellos y que escuchen esto, porque yo creo que es recíproco. Yo creo que muchas de las personas con las que yo hablo acerca de usted, creo que tienen una opinión muy alta de usted. Yo me incluyo en eso. La razón por la cual usted es mi primera entrevista es porque fue mi primera jefa, la que me dio esa primera oportunidad cuando lo necesitaba, ¿verdad? Por el nacimiento de mi hijo que venía en camino y pues era con quien tenía que empezar toda esa serie de entrevistas y ojalá que se vayan sumando más. Ahora, si tuviera que definir el liderazgo en una sola frase, Denise, ¿cuál sería? Bueno, tendría empatía y capacidad de inspirar y guiar a otros hacia la consecución de objetivos comunes y siempre fomentando la colaboración y el desarrollo personal, que es tan importante en un equipo. Así es. Ya antes de terminar, yo sé que, bueno, yo quisiera seguir hablando por mucho más tiempo, pero quiero respetar también su tiempo, pero ¿alguna última reflexión que quisiera compartir con la audiencia de The Leadership Code? Bueno, que no dejen de estar al día en todo. Definitivamente, este mundo está tan cambiante. Si cuando yo era líder cambiaba rápido, ahora es una velocidad exagerada. Lo que hoy es nuevo, mañana es viejo. Así que siempre se sigan instruyendo en todo y sigan creciendo en conocimientos. Y también, aunque sea que lean el diario, aunque sea por libra, como le decía yo, ¿verdad? Estén enterados de las noticias nacionales, las internacionales, porque todo eso tiene que ver entre un líder también para tomar las decisiones que toma un líder. Sí, que lean The Leadership Code. Así es, cabal, así es. Bueno, ha sido un placer platicar con usted. Le agradezco mucho su tiempo, ¿verdad? Y ojalá que más adelante nos podamos seguir encontrando, ¿verdad? Y seguir platicando y disfrutar de su experiencia. Así que muchas gracias. No, a usted muchas gracias por tener esa alta visión, tenerme en tan alta visión a mí, hoy le agradezco mucho. Oye, y que le vaya muy bien y Dios lo bendiga. Gracias. Gracias. Thank you for listening to the Leadership Code podcast. Executive producer, Jose Navarro.